Hola, buen día. Mi nombre es Laura Sarrias y mis compañeros John Alexander Quintero y Brisa Fernanda somos estudiantes de octavo semestre de enfermería. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que son las rías de alteraciones nutricionales. Primero conozcamos qué son las rías. Como sus siglas lo indican, son rutas integrales de atención en salud. Estas se definen que son las condiciones necesarias para asegurar la integralidad de la atención por parte de los agentes del sistema de salud. Uno de sus objetivos es reducir la carga de enfermedad y obtener ganancias en salud. Para este consiste en 3 tramos muy importantes. El primero es la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. Esta va dirigida hacia las acciones realizadas en los entornos donde transcurre la vida y el desarrollo de la persona. 2. La ruta integral de atención para grupos de riesgo. Estas son las acciones dirigidas hacia la identificación de factores de riesgo y hacer las intervenciones. Y 3. Ruta integrales de atención específica, que es las acciones de recuperación, rehabilitación y paliación. ¿Qué busca Maite? Maite busca el fortalecimiento de las autoridades sanitarias territoriales. También busca la priorización conjunta nación-territorio por cada línea de acción a partir de las necesidades en particular. Busca la asistencia técnica focalizada hacia las prioridades y también el trabajo colaborativo y la cercanía de los territorios por medio de líderes Maite. Maite establece 6 grupos de riesgo priorizados. El primero de ellos son personas con enfermedades no transmisibles, como hablamos de enfermedades diabetes e hipertensión, enfermedades transmisibles como lo es el dengue, la malaria. 3. Salud mental con especial atención en depresión y salud materna y de la mujer. 5. Nuestra población infantil con especial atención a la desnutrición y maltrato infantil. Y 6. La población ambiental bajo las condiciones del agua, el aire, la accidentalidad vial y las políticas para el asbesto. ¿En qué nos enfocaremos el día de hoy? En la población infantil con especial atención en desnutrición. Entonces conozcamos qué es el estado nutricional. El estado nutricional es la condición en salud de un individuo del balance entre el consumo y lo requerido. Hay un déficit de este estado nutricional que conlleva problemas nutricionales, como lo es la desnutrición, si hay pocos nutrientes, y el exceso, como lo llamamos el sobrepeso, y una estabilidad que persiste, lo llamamos obesidad. ¿Cuáles son las principales causas de desnutrición? Las principales causas de desnutrición son el consumo insuficiente en cantidades y calidad de alimentos, como lo son la ausencia o inadecuada lactancia materna y las malas prácticas alimenticias complementarias. También las enfermedades infecciosas u otros factores de riesgo, como lo son el bajo peso materno y el bajo peso y talla al nacer, y algunos determinantes sociales como lo son el nivel educativo, limitaciones de ingreso económico de la familia, las condiciones insolubles de la vivienda, las necesidades básicas insatisfechas como lo son el hacinamiento y el acceso a agua potable, que muchos de estos viven a las orillas de los ríos y pues no es apta para el consumo humano, como también lo es el maltrato infantil. ¿Cuáles son las resoluciones relacionadas a las rías de alteraciones en salud? La resolución 5406 del 2015 define los lineamientos técnicos bajo la atención de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. Esta se considera como una atención de urgencia, por lo tanto no requiere ninguna autorización administrativa. La canalización efectiva desde otros sectores que realizan acciones como implementarias, como entornos familiares y comunitarios, como son los programas de primaria infancia, el ICBF, bienestar social, educación y entre otros. La resolución 2465 del 2016 adopta indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de cohorte para realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional del niño. Existen algunas mejoras para la ruta, que son con el fin de buscar la mejoría de la prevención y promoción y mantenimiento de la salud en un territorio de alta complejidad en cuanto al estilo de vida, empleo, ubicación y por consiguiente la alimentación. Como en este caso, un ejemplo lo es La Guajira. O algunos aspectos complementarios, como lo es brindar la complementación de medicamentos para la prevención de enfermedades parasitarias y demás producidas con la deficiencia de los distintos nutrientes, como lo son las vitaminas y minerales incluidos en la buena alimentación.
Dar también la mayoría de importancia de ayudas alimentarias a mujeres en embarazo y que se deba tener en cuenta el valor de la dieta balanceada en esta etapa muy importante, puesto que la alimentación depende del desarrollo y la formación correcta de este bebé, al igual de la salud de la madre. También fortalecer la asesoría de los padres de niños menores de 1 año con respecto a la dieta, considerando la edad y su peso y talla. También se encuentra en un periodo de transición, es decir, incorporar lentamente los alimentos semisólidos. A esta etapa se le conoce como aplectación. Bueno, también podremos incluir algunos componentes educativos, como lo es la importancia de salud oral en los niños mayores de 6 años y menores de 1 año. También las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, dando a conocer las alteraciones principales que se pueden producir en esta etapa. ¿Sabes qué hacer en caso en que tu hijo tenga algún problema nutricional? Primero, debes saber que existe una ruta de atención nutricional, una ruta donde se articulan todos los agentes y actores del sistema de salud. Todos estos son herramientas que trabajan en conjunto y ayudan a garantizar el derecho y el bienestar de la salud de la comunidad. Esta ruta tiene unos pasos. Primer paso, todos los niños y niñas con problemas nutricionales son focalizados y canalizados desde entes como Red Unidos, ICBF, Comisaría de Familia, Madres Comunitarias, Familias en Acción, EAPB, Gobierno, Secretaría de Educación. Cualquier ciudadano podemos reportar un caso de desnutrición, a cualquier ente que acabé de mencionar. Segundo paso. Luego de esto, el niño será remitido a alguna de las instituciones prestadoras de salud, a la más cercana, sea el municipio de primer o segundo nivel. Es allí donde se evaluará al niño y se determinará su estado, evaluando peso y talla, y el futuro plan a seguir. Y también el riesgo en el que se está adaptando el niño. Se suministrará zinc, vitamina A y albendazol. Los padres deberán ir a consulta de seguimiento por 30 días. Dentro de esta evaluación se determinará mediante el peso y la talla evaluada si el niño está en desnutrición aguda o severa. También se reportará al CIVIGILA. Allí el equipo determinará el tratamiento a seguir. El tratamiento que se le debe dar a los niños se encuentra bajo el marco de lineamiento de atención integral a la desnutrición aguda bajo la resolución 3406 del 2015. La desnutrición en niños es un problema que afecta en todo el mundo. 200 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición. La última encuesta nacional de la situación nutricional de Colombia evidenció que 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y 15.600 de estos padecen desnutrición severa. Departamentos donde existe mayor desnutrición en Colombia es la región atlántica, en Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, con una mayor prevalencia del 36%. La tasa brutal nacional de mortalidad y asociación de desnutrición fue 4.6 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Esto es preocupante. Estas cifras y estos datos son muy importantes para nuestro país, por eso debemos hacer más promoción y prevención y mantenimiento de la salud. A continuación, seguiremos con mi compañero, quien les hablará de las actividades de la ruta. Gracias, compañera. Vamos a dar continuidad a lo que son las actividades de intervención de atención de la ruta nutricional. En este caso hablamos de la desnutrición. La primera intervención que aparece en la ruta es la canalización efectiva y oportuna de menores de 5 años con signos de malnutrición desde el PIC. Desde el PIC vamos a sacar esta información. Aquí esta intervención que nos define que hay que identificar a aquellos niños, niñas menores de 6 años y 59 meses con perímetro de la circunferencia media del brazo menor a 11.5 centímetros o aquellos que presenten desnutrición aguda con signos clínicos de desnutrición. Esta intervención, pues como es la identificación, se realiza una vez y se puede realizar en entorno del hogar o institucional y está a cargo de todo el personal de salud, como lo es medicina, enfermería, nutrición, pediatría, entre otros.
La segunda intervención tenemos aquella que es la consulta espontánea de las niñas y niños en los servicios de salud. A esta definición de esta intervención tenemos que es el crecimiento y desarrollo, como ya lo conocemos todos, o también aquel servicio de urgencias, aquel servicio de pediatría, de atención de PIP, medicina general y hasta hospitalización. El mecanismo de entrega es por demanda espontánea, o sea que la población vaya hacia el servicio de salud, o también por demanda inducida, como es la promoción y mantenimiento de la salud. Está a cargo, puede ser institucional o en el hogar, y está a cargo también de un equipo disciplinado en el ámbito de salud, como lo es medicina, enfermería, nutrición, pediatría y entre otros. La tercera intervención que tenemos son las jornadas de atención extramurales. Aquí tenemos lo que es la definición, que es el tamizaje de peso y talla orientados a identificar a la comunidad de niños con desnutrición aguda. Eso es lo que vamos a realizar en esta intervención. El mecanismo de entrega, pues sabemos que es aquella atención extramural integral que se realiza con un equipo interdisciplinario, como lo he mencionado. Se realiza una vez y esto se realiza pues solamente en el hogar, como lo dice extramural. La cuarta intervención tenemos la evaluación clínica y clasificación nutricional. Aquí son dos aspectos en la definición. La primera es la evaluación nutricional o antropométrica, donde se realiza con los indicadores de peso para la talla para la edad, peso para la edad e índice de masa corporal para la edad, aquellos de primera infancia, la población. Este mecanismo pues se realiza a través de consulta de crecimiento y desarrollo a la población, también consulta de nutrición, valoración pediatría y médica. Esto se realiza una vez. Una vez se tenga esto, pues se pasa a lo que es la evaluación clínica completa, que la realiza el médico o el pediatra. Luego de que se realiza estas valoraciones y la clasificación, se confirma la desnutrición aguda. Entonces, si se confirma, se pasa a un plan de manejo para el tratamiento de la desnutrición, ¿verdad? Y si no se confirma la desnutrición, pues se pasa a un seguimiento de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Pero entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico de desnutrición aguda? En tres, ¿verdad? Desnutrición aguda, moderada y severa. Vamos a hablar de la desnutrición aguda. Para que se clasifique en esta, tiene que estar menor de -2 desviación estándar en peso para la talla, en desnutrición aguda. En desnutrición aguda severa tenemos que es menor de -3 desviación estándar, y para la desnutrición aguda moderada tenemos entre -3 y -2 desviación estándar. Así, además, si presenta emaciación o edema bilateral o perímetro braquial, como ya lo mencionamos, menor a 11.5 centímetros, también se clasifica como desnutrición aguda. Una vez que se tome la decisión del diagnóstico de desnutrición aguda, se pasa a definir el plan de manejo, donde el profesional encargado debe realizar la valoración exhaustiva para poder notificar el caso al Civigila por desnutrición aguda, ¿verdad? Luego de que se pase o se diagnostique, se pasa a dar el plan de manejo, ya sea ambulatorio o hospitalario, a un segundo nivel de complejidad. Para poder llevar a esta primera infancia a un segundo nivel de complejidad, se deben de tener en cuenta varios criterios, entre ellos que sea menor de 6 meses con desnutrición, con el diagnóstico, o mayor de 6 meses con menos de 4 kilogramos de peso. El siguiente criterio es presencia de complicaciones médicas, tales como diarrea, vómito, inapetencia, y entre otras que pueda presentar el infante. Y el siguiente criterio es la prueba negativa de apetito. Ahora pasamos a la atención ambulatoria. Ya hablamos de la atención hospitalaria que se le da a aquellos niños que presenten una desnutrición aguda. Estamos hablando de primera infancia. Entonces, a aquellos niños menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda que cumplan con los siguientes criterios, se le dará el manejo ambulatorio. ¿Cuáles criterios son? Edad mayor de 6 años. El segundo criterio es peso mayor a 4 kilogramos. El tercero es prueba positiva de apetito. Y el siguiente es ausencia de complicaciones médicas.
Listo, entonces estos criterios deberán ser cumplidos para poder dar la atención ambulatoria, en la casa, en el hogar. Entonces, ¿qué se les da en el hogar? Son 5 manejos. El primero es el manejo nutricional con el alimento terapéutico listo para consumir a la población. El segundo es el manejo médico de la recuperación nutricional ambulatoria. El tercero es el seguimiento y la evolución de la situación de la salud y nutrición del menor. La cuarta es las visitas de domiciliarias. A ellos se les va a hacer una visita para ver cómo continúan con el manejo. Y la quinta es el fortalecimiento de las capacidades de prácticas claves en salud y nutrición en la comunidad a esta población. Una vez se tenga esto, pues se pasa a evaluar el estado nutricional del menor, ya sea si se le dio el manejo en el hogar u hospitalario. Se evalúa cómo está, si ha mejorado o no. Entonces, ¿cómo sabemos si ha recuperado el estado nutricional? Si presenta peso y talla mayor a -2 de desviación estándar o un perímetro braquial mayor a 11.5 centímetros. O si el niño ya no presenta edemas en las últimas semanas clínicas y está alerta y consciente el niño. Si presentan estos criterios, quiere decir que el menor ha progresado y recuperó su estado nutricional. Una vez tenemos al infante en el manejo intrahospitalario, pues pasan por valoración pediátrica, clínica, exhaustiva, y en donde se llega a un manejo intrahospitalario, donde sí se requiere la estabilización médica y nutricional dependiendo de cómo nos llegue el infante, ¿verdad? Aquí en la estabilización nutricional tenemos 3 fases. La primera es la fase de estabilización, en donde, como su nombre lo dice, es estabilizar aquellos desequilibrios que el infante presenta, tales como líquidos y electrolitos, la glucemia, inapetencia, hipotermia, entre otros. Luego se pasa la fase de transición, donde el infante ya empieza a recuperar poco a poco, su apetito, en donde ya resuelve su edema si presenta, su hipoglicemia, entre otros, y aquí es donde ya da paso a la fórmula terapéutica F75 y terapéutica LC. También tenemos la fase de rehabilitación, en donde el niño ya tiene una gran ganancia de recuperación por todas las fases y en donde ya se le empieza a dar el egreso hospitalario hacia la casa y el manejo ambulatorio en el hogar. Para el egreso tienen que cumplir ciertos criterios para dársele el manejo en el hogar. Entonces, ¿qué criterios deben de cumplir? Aquellos menores de 6 meses que ya tienen una relactancia exitosa, que ya tienen una ganancia de peso mínimo de 20 gramos al día, aquellos con lactancia materna, claro está, aquellos que clínicamente ya estén bien y alerta y tengan un peso y talla menor de 2 de desviación estándar. A aquellos se les da la salida o el egreso hacia el manejo ambulatorio. También aquellos que ya se les haya resuelto todos los problemas que habían llegado, como el edema, el retorno del apetito, y ya esté todo controlado, sus complicaciones que inicialmente habían llegado en el ámbito hospitalario. Listo, con esto damos por terminado lo que son las actividades de atención de la ruta nutricional, en este caso enfocándonos a la desnutrición. Ahora damos el paso a mi compañera Aurisa Lozano, donde dará a profundidad lo que es la guía práctica clínica de la desnutrición. Para darle continuidad a lo que se ha venido hablando en el transcurso del video, en este apartado hablaremos del lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad. Este lineamiento tiene como propósito promover una herramienta de apoyo para los trabajadores de salud para la identificación, tratamiento y seguimiento de la desnutrición aguda, moderada y severa. También tiene como alcance que aplica para todos los niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa, siendo la causa principal el déficit de la alimentación ocasionada
por la inseguridad alimentaria y nutricional. Dentro de los signos clínicos de la desnutrición aguda severa tenemos dos importantes y característicos que son el marasmo y el guachor. En las características del signo de marasmo, como pueden observar en la imagen, vamos a encontrar a un menor con cabello normal, sin edemas en las extremidades, con tejido muscular y adiposo disminuido, con piel seca y plegadiza y con apatía e irritabilidad. También es característico que se les denomine cara de viejito. Y en los signos clínicos del guachorco vamos a encontrar, como lo muestramos en la imagen, niños con cabello rojizo y quebradizo, adelgazamiento muscular con presencia de grasa, vamos a tener unas extremidades edémicas, vamos a tener lesiones en la piel, vamos a tener un niño con cara de apatía y tristeza, vamos a tener peso bajo, a pesar de que se ve gordo, va a ser un niño con peso bajo y se les denomina cara de luna llena. También existen los grados de severidad del edema, que es una característica bastante importante en el grado de desnutrición aguda severa. Entonces, el grado 1 del edema van a ser solamente los pies comprometidos, como podemos observar en la imagen. Dentro del grado 2 del edema moderado, ya van a estar comprometidos pies, manos y partes inferiores de los brazos, como pueden observar en la imagen. Y para el edema 3, que es el severo, vamos a tener comprometido edemas generalizado, que incluye pies, piernas, manos, brazos y cara, como pueden observar en la imagen. Todos los signos mencionados anteriormente sirven como conocimiento de apoyo para que el profesional de enfermería sepa qué desnutrición cursa el menor. Pero adicional a esto, este lineamiento nos brinda la evaluación antropométrica que se le tiene que hacer a cada uno de esos niños, iniciando la medición del perímetro braquial. Este perímetro braquial nos sirve para identificar el estado nutricional de esos niños o niñas de 6 a 59 meses de edad. Como podemos observar en la imagen, consta de una cinta métrica ya evaluado según el lineamiento y acomodado que van a tener todas nuestras entidades para hacer el respectivo perímetro braquial a cada niño o niña. Entonces, en la interpretación de esta cinta métrica nos dice y nos indica que hasta 12 es lo normal. Si se disminuye ese perímetro braquial, quiere decir que el niño ya cursa por un grado de desnutrición. Pero los principales factores de riesgos que pueden desencadenar una posible desnutrición en un niño son la deficiencia de micronutrientes, el retraso en la talla, la prematurez de la desnutrición en el útero, muy probablemente malnutrición de la madre en estado de embarazo y las infecciones en el embarazo. Y aquellos factores protectores que son importantes en estos menores son la vacunación con el rotavirus, los micronutrientes y la estimulación sensorial y emocional. Que incluyen el manejo integrado para la desnutrición aguda, moderada y severa, está compuesto por 3 componentes. El primero es el manejo en el hogar de niños y niñas sin complicaciones. El segundo componente consta del manejo intrahospitalario para niños y niñas con complicaciones. Y el tercer manejo es la complementación alimentaria de las familias vulnerables. El manejo del hogar de los niños y niñas con desnutrición aguda sin complicaciones se les va a hacer solamente a los niños de 6 a 59 meses de edad. A los menores de 6 meses con desnutrición aguda se les va a dar el manejo intrahospitalario. Entonces, para el manejo de esos niños de 6 a 59 meses de edad, primero se les realiza la prueba de apetito previamente en consulta. Entonces, para el manejo en el hogar de estos niños, previamente se les suministra el kit de la fórmula LC, que más adelante se les voy a dar a conocer. Entonces, para niños de peso de 4 a 6.9 kilogramos, esa fórmula se le va a administrar mayor o igual a 1/4 de esa fórmula terapéutica.
Para niños de 7 a 9,9 kilogramos se les va a administrar 1/3 de esa fórmula terapéutica. Y finalmente, para niños de 10 a 14,9 kilogramos se le va a administrar la mitad de esa fórmula terapéutica. Esto solo si la conducta del niño es adecuada para recibir la fórmula terapéutica. De lo contrario, donde el niño no pueda adquirir o no quiera o se niega a adquirir la fórmula terapéutica, inmediatamente se le va a hacer la valoración y se va a remitir a manejo intrahospitalario. Es importante resaltar que a niños de 6 a 59 meses de edad que pesen menos de 4 kilogramos no se les realiza la prueba de apetito y también el manejo va a ser intrahospitalario. En esta imagen pueden observar el kit de utensilios para el manejo de la fórmula terapéutica LC, que es la casera. Entonces a cada padre o cuidador se le va a suministrar este kit, el cual contiene el sobre de la fórmula terapéutica, unas tijeras, una cucharita, un gancho, un recipiente plástico pequeño con tapa y un recipiente plástico grande con tapa, que es donde se van a almacenar todos los sobres de la fórmula terapéutica. Entonces eso es lo que les mencionaba anteriormente. En esta parte queremos abrir paréntesis porque les mostramos los beneficios de la lactancia materna. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el bebé? Primero, la leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita durante los 6 primeros meses de vida. Como segundo, protege su sistema inmunológico. Tercero, reduce el riesgo de asma y alergias. Y cuarto, es más fácil de digerir que la leche artificial. Y los beneficios para la madre son que esta lactancia materna acelera la recuperación de la mamá, tiene menor riesgo de hipertensión y depresión postparto, disminuye el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y finalmente ayuda a la mineralización de los huesos. Pasando al segundo componente, vamos a dar a conocer el manejo de la desnutrición aguda con complicaciones intrahospitalarias. Se dictan 3 fases supremamente importantes, las cuales son las siguientes. Este manejo intrahospitalario consta de 3 fases: la fase de estabilización, la fase de transición y la fase de rehabilitación. Dentro de la primera fase, que es la de estabilización, se dice que de esta depende el manejo exitoso intrahospitalario de esta desnutrición. Entonces, importante siempre iniciar preveniendo y tratando la hipotermia, la hipoglucemia, la deshidratación. También vamos a tratar la diarrea aguda persistente, infecciones y por supuesto la anemia grave. De igual manera vamos a hacer una corrección de micronutrientes. Finalmente vamos a tratar una dermatitis y vamos a iniciar cautelosamente la alimentación. Cuando nos encontremos en la fase de transición, vamos a tener un menor con las siguientes características. Entonces va a ser un niño que tiene un apetito, va a ser un niño que tiene aumento de micronutrientes, va a ser un niño que se le resuelve el edema y finalmente va a tener una adecuada ingesta de la fórmula terapeuta F75 o la fórmula casera LC. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontremos en la primera fase, que es la de estabilización, hay que tener muy en cuenta de que no se le puede ingerir rápidamente alimentos de alta energía o la fórmula terapéutica LC, que es la casera, porque esto puede provocar unos riesgos, los cuales son aumento y volumen de deposiciones por sobrecarga de solutos. Y finalmente, el síndrome de la retroalimentación, que puede causar una muerte súbita o en su defecto cambios en los electrolitos, que sería una consecuencia menos grave. Entonces, por eso esto se hace de manera intrahospitalaria, pero paulatinamente para que ese niño logre la fase de estabilización y proceda a la fase de transición, que es lo que les mencionaba anteriormente, que ya tienen apetito, que se les aumentan los micronutrientes y esas cosas que les describí anteriormente. Posteriormente, cuando ya el niño tenga esas características, pasa a la fase de rehabilitación.
Cuando encontramos a un paciente en la fase de rehabilitación, ya vamos a tener una recuperación de la nutrición, ya se va a proceder a un egreso hospitalario, se les va a enviar la fórmula terapéutica LC, que es la casera, y se le continúa el manejo con la lactancia materna. En el tercer componente que maneja este alineamiento es la complementación alimentaria de familias altamente vulnerables. Para el cumplimiento de este componente, el lineamiento nos dice que primeramente van a hacer un análisis previo de las condiciones de desnutrición. Después van a implementar prevenciones y acciones para, valga la redundancia, prevenir la nutrición en niños. Luego se encargarán de procesos de comité para coordinar la entrega de los alimentos pertenecientes a este tipo de población de vulnerabilidad para aquellas personas que pues lo necesitan. Dentro de esos alimentos que se les va a hacer entrega, van a ser alimentos de alto valor nutricional, va a ser alimentos fortificados que componen la alimentación familiar. Y finalmente van a educar a todas las familias en las prácticas de alimentación y nutrición. Entonces, básicamente, eso es lo que nos quiere dar a entender y dar a conocer este lineamiento. Es básicamente darnos a conocer los tres componentes en los que se basan para lograr tratar esa desnutrición por lo que cursa un niño y decirnos qué hacer en cada una de esas fases o en cada uno de esos componentes. Muchísimas gracias y que estén muy bien.